Quiero compartir con usted mi opinión. Hemos llegado a un momento en donde hemos santificado al medio ambiente y hemos satanizado a la explotación minera. Siempre se nos ha dicho, desde muy niños, que los extremos son malos y que debemos buscar posiciones de centro, posiciones más acorde con la racionalidad. Pues bien, Costa Rica tiene un subsuelo con mucha riqueza, pero que desconocemos en alguna medida qué capacidad podríamos tener de explotarlo. No puede ser que en determinado momento estemos en zonas del país con mucha pobreza, con mucho abandono y con mucha riqueza que no exportamos. Es importante analizar qué tenemos en nuestro subsuelo, porque no vaya a ser que tengamos zonas del país muy pobres, muy deprimidas, y sin embargo esas zonas del país o esos ciudadanos de esas zonas estén sentados en un cofre de oro padeciendo hambre. Tiene que haber equilibrio. Costa Rica tiene que buscar una manera de buscar energías limpias, ciertamente, pero también buscar los puentes que las lleven a esa energía. También Costa Rica tiene que buscar cómo, si tiene oro, explotarlo y también exportarlo sin detrimento del medio ambiente, pero con la responsabilidad de que en esas zonas en donde se haga esa explotación, se haga pensando en quien vive ahí, no solamente desde la perspectiva del medio ambiente, sino también desde sus necesidades de trabajo, de educación y más. Esta es mi opinión. A mediados del 2018 invitamos a este programa a las dos personalidades que tenemos hoy en día y estuvimos hablando sobre la minería y sobre todo el caso de Cruzitas. Las cosas no han cambiado después de casi 8 o 9 meses y los hemos invitado de nuevo para hablar de un tema que más bien se agrava, no solamente desde las decisiones del ministerio correspondiente, sino también desde las decisiones de política en la Asamblea Legislativa. Los invitados de aquella época y de hoy son don Néstor Chamorro, que es ingeniero en minas y experto en higiene y seguridad industrial minera, y don Fernando Nitzen, que es geólogo y consultor en temas de minería a nivel internacional. Un placer tenerlos aquí a ambos. Muchas gracias, Igualmente, Claudio. ¿Les parece si brindamos por nosotros, sí, por Costa Rica y por una mejor situación? Por la verdad. En Cruzitas. Decía yo en la introducción, presentándolos a ustedes, Néstor, que después de 9, 10 meses, las cosas no han cambiado. El desorden y todo lo que viene pasando alrededor de Cruzitas se mantiene, más bien se acentúa. A veces hay un silencio que parece propicio para que la gente olvide el tema, y de repente aparecen los colegalleros y otros temas y vuelve a levantar. Ustedes recientemente han estado ahí. En esta semana que entra, van para allá. ¿Qué es la lectura que hacen Néstor y Fernando al respecto? ¿Cuál es la situación de hoy en Cruzitas? Lo que nosotros creemos es que el país debe tomar en serio el asunto de la minería. Debe tomarlo en serio porque esto es un efecto país. Se acaba de aprobar una prórroga que favorece prórroga para usar mercurio y cianuro, que favorece a Junta de Bangares, lo cual... Esa prórroga es el proyecto, o sea, 89, la ley que existe. 8904. Sí. Eso favorece a las cooperativas de Junta de Bangares, lo cual a nosotros nos alegra. Sin embargo, nos quedamos cortos con la situación que significa el país. Cruzitas, San Carlos, pertenece a Costa Rica. Y eso es un problema que continúa. Ya se han dado muchos números y, por cierto, en algunos casos muy erróneos con relación a lo que se ha robado, el oro que se ha robado, que no le significó ningún ingreso al país, solo perjuicios del punto de vista salud, moral y económico. Más de $200 millones. Sí, más de 200 millones de dólares, lo que ha salido del país en forma ilegal, y eso no puede dejarnos tranquilos. Todos los días vemos situaciones económicas, que los eurobonos, que 6.000 millones de dólares, y resulta que tenemos... En deuda. Tenemos que podríamos tener ingresos para el país de más de 1.000 millones de dólares, y eso no sale, no se ve. El Colegio de Geólogos planteó
a la Asamblea Legislativa, y esperamos que la Asamblea Legislativa tome conciencia de eso, de lo que significa un proyecto serio para el efecto que se desarrolle la minería y realmente ayudemos a los pobres y a las arcas del Estado. Esa ley es la 8904, y, si no me equivoco. La 8904 fue un transitorio que se prorrogó 4 años más para el uso de cianuro y mercurio. Sí, lo que pasa es que vengo con una... Se me viene a la mente algo que habíamos hablado la vez pasada, que la explotación del oro con mercurio es muy dañina. Sí. Y entonces esta ley está dándole 4 años más a Bangares para que siga utilizando mercurio. ¿Por qué? ¿No hay otra forma mejor de explotar el oro? Sí, cómo no. Néstor lo ha expuesto allá en las juntas de Bangares, en Miramar, y la tecnología mejor de punta en este momento es usando una planta de cianuración. Pero ellos continúan usando el mercurio porque es más barato y porque todavía no han tenido los recursos para montar una planta de ese tipo. Recordemos que esa ley 8904 viene desde el tiempo de doña Laura, cuando fue una ley totalmente política, oportunista para ganar y para algunos para convertirse en diputados, etcétera, oportunistas. Entonces, yo diría no política, politiquera. Politiquera, correcto. Para salvar a la política. Sí, porque hay política de verdad y hay política con ética. Y en este sentido no, son oportunistas y sacrificaron al país para, viendo una víctima fácil, en verdad todo el mundo se metió a hablar mal de la minería. Entonces esa ley viene mal desde el principio, porque la minería seria no es incompatible con la sostenibilidad, con el turismo, con todo lo que este país quiere. Entonces se podrían hacer ambas cosas, igual que sucede en República Dominicana, en Panamá y en otros países de América Latina en el trópico. Pero porque esa ley, si se iba a hacer esa ampliación a 4 años para seguir utilizando mercurio, ¿por qué razones? Ustedes que le dan más seguimiento, los diputados no se preocuparon por la formación de una ley en donde se pudiera lograr esa tecnología que se requiere para trabajar con cianuro. O sea, esto es una cooperativa y así se trabaja en Avangares el tema del oro. Sí. ¿Dónde estaba el inconveniente? Porque si no mal no recuerdo, de ustedes dos he aprendido mucho tanto aquí como en Café y Palabras, y recuerdo que vos decías que con mercurio se pierde el 60% del oro. Sí. Y que esa combinación del mercurio y el oro termina en nuestros ríos y en nuestras aguas y produce gran problema. Eso me hace a mí pensar que si se explotara de esa misma forma en Cruzitas, pues lo que estaríamos dándole la razón, y con todo mérito, es a la gente que se preocupa por el medio ambiente. Sí. Hay una contradicción en esto, ¿no? Sí, lo que pasa es que se hace por parche. Como que todo el mundo se queda tranquilo con la situación de decir, dejamos tranquilo a la gente de Junta. Junta Bangares es un pueblo minero y va a seguir siendo un pueblo minero. De eso viven, no hay otra actividad. No hay otra actividad. No hay otra actividad. Pasaron 10 años donde el Estado prometió cambiar la metodología, no la cambió. Se prometió dar otras alternativas, no se hizo. Entonces pasamos 10 años que se crea una ley, la 8904, y no ocurrió nada. ¿Qué tuvimos? Perjuicios. Entonces ahora hay que dejar como tranquilo. Hay que dejar tranquilo a un pueblo que está reclamando que ellos quieren seguir trabajando en minería. Pero ¿por qué no el Estado y la Asamblea ayudan en eso? A hacer una ley y reformar la ley para hacer algo en serio. Donde nosotros veamos a los pequeños mineros y ayudemos a los pequeños mineros. Donde nosotros veamos al mediano minero y al gran minero. Y podamos controlar eso según la escala de producción que se tiene y hacer un desarrollo de manera que tenga un ingreso y un beneficio integral, no sea un asunto de parche. Y lo que hicieron ahora fue un parche. ¿Y qué habría que hacer, o qué tan cara es esa inversión para poder trabajar ese oro, tanto en Avangares como en Cutris, con esa planta de cianuro que vos hacías referencia? El costo es demasiado caro. Los costos más o menos, una planta de 50 toneladas anda más o menos en 2 millones de dólares. 50 toneladas por día. Entonces, eso te anda en 2 millones y ahí vamos más o menos la cara. Pero 2 millones y 50 toneladas a mí me suena como muy rentable, ¿no? Sí, no, sí, es muy rentable, sí. Pero en Avangares podría, a ver, en otros países, ejemplo, Chile, la empresa nacional de minería, o sea el Estado, se preocupa del pequeño y el mediano minero y tiene plantas, pone plantas para que el minero solo se dedique a extraer. ¿Qué le favorece?
que el minero solo extrae y no procesa. El Estado procesa y le cobra los costos de producción. Al cobrar los costos de producción, después el Estado vende al precio original de 23 quilates, ejemplo, 22 quilates. El minero artesanal tiene que sacar su amalgama, su oro y lo vende a 18, 14 quilates. Entonces pierde precio y en la recuperación pierde producción. Mientras que si el Estado pusiera una planta, que esa ha sido la idea del colegio, que el Estado en Junta de Bangares pusiera una planta después de 500 toneladas. Pero interesante porque lo que estás diciendo para aquellos que apreciamos el Estado, en el fondo lo que estás diciendo es que en el Estado, en este ejemplo que pusiste de Chile, el Estado, Fernando, tiene control sobre la producción de oro. O sea, Correcto. no pueden paquetear al gobierno de cuánto oro se extrae y cuánto oro se exporta, Sí. sino que hay un control central. Claro. A mí me parece la figura extraordinaria. Sí, y ve que interesante que en Chile no sucede lo que está pasando en otros países de América Latina, donde no hay orden de ningún tipo. Está la mafia, narcomafia metida en eso, con esclavitud, con niños trabajando. Ellos les es tan rentable que entonces llegan y dejan el transporte y la siembra de coca para dedicarse a la minería ilegal. Y en Chile no sucede eso porque el Estado dejó trabajar y se puso a trabajar también. En Costa Rica tenemos la mala idea, precisamente por estar en el Ministerio de Ambiente, de que las dos cosas son incompatibles, cuando el resultado neto de todo lo que están hablando, digamos de carbono, neutralidad y todo eso, el resultado es totalmente contrario. Ahorita tenemos problemas de salud, problemas de narcomafia, de todo lo que a usted se le ocurra, ahí se está dando, precisamente porque el Estado ha dicho, no, eso nosotros no nos metemos en eso. Entonces dejaron el campo abierto y como estamos empezando, va a tender a empeorar de una manera exponencial. Antes de venir a conversar con ustedes en el programa, me puse a ver el mapa, a ubicar un poco a Cutris. Si no me equivoco, es el distrito más grande de San Carlos. Son 800,000, un poquito más de kilómetros cuadrados. Entonces me puse a compararlo con mi cantón de Tibás, que son 8 kilómetros cuadrados. O sea, Cutris es 100 veces Tibás, Sí. ¿verdad? Pero tiene una población que no llega a los 11,000 habitantes. Tibás tiene 85,000, 90,000 habitantes. Entonces la pregunta viene por este lado. Hay mucha población, ustedes han estado en esa zona que está muy concentrada en ese lado norte de Cutris, porque Cutris es bastante grande, como les decía. Hay mucha población concentrada, hay mucho desempleo. ¿Tienen alguna información ustedes al respecto? No, claro, hay mucho desempleo. Y llegó un momento en que los finqueros de San Carlos, de la gente se le empezó a ir, porque se iban a trabajar a algo muy rentable, el oro. Claro. Entonces, Sí, está más rentable que estar en leche o en ganado. o en queso, por una ocurrencia que hubo por ahí de alguien que o peña, quería hacer sí. quesos de oro. Pero, entonces, ese tipo de cosas, hay gente, nosotros nos reunimos con aproximadamente, bueno, tenemos la firma de más de 300 personas, pidiéndole al Estado y al señor presidente que tome atención. O sea, el colegio no tiene una bandera política, el colegio tiene una posición país. Y en esa posición país, si hay recursos naturales que se pueden explotar, ¿por qué no hacerlos? Si no estamos con buenas arcas. Y ve que interesante que el desempleo es mucho más elevado en los nacionales, los que tienen cédula. Algunos que vinieron como nicaragüenses ya son legales, quiere decir que ya ahora la policía sí los puede procesar, meter a la cárcel, quitarles todo. Sin embargo, a los nicaragüenses nada les sucede, van de gratis y vuelven a entrar, ¿verdad? Y en esta zona leía yo que en Cutris hay mucho nicaragüense. Sí, claro. Entonces están dedicados a esta actividad y tienen la expertise, tienen el conocimiento de que el lado de ellos se está exportando a grandes cantidades de oro y conocen del tema. Bueno, la situación Otra cosa quizá importante, disculpa. No, programa de ustedes. Es que ya por fin, salieron 2 estudios donde se demostró cómo está contaminado con mercurio la zona. Entonces, y ahí nos exponemos a una demanda por todos los nicaragüenses que llegaron ahí. Pero hecho el estudio que uno desarrolló. La Universidad Nacional y un grupo de la UCR y profesionales por aparte. Fueron 2 estudios. Un estudio que nosotros se lo solicitamos, el señor ministro no lo entregó, se lo solicitó la diputada María José,
y sí se lo entregaron, y ese estudio de la Universidad Nacional sale cifras de mercurio muy importantes y muy nocivas. O sea, es que dijéramos, por ejemplo, que en Junta Bangaria la gente conoce trabajar con mercurio, pero allá en Cruzitas va esparcido por todos lados. El ministro Carlos Manuel Rodríguez ha sido bastante inconsistente, por no decir totalmente inconsistente. No solamente porque él es el que arranca, allá en la época de don Abel Pacheco, él conocía los temas y Sí. inclusive fue uno de los promotores de la minería a cielo abierto, y hoy está en una posición totalmente contraria. Pero también en ocasiones negó ese daño ambiental, y hoy con estos dos estudios Sí. que vos comentás, se termina dando razón a que había un daño ambiental, no por la explotación del oro, sino por la mala explotación que se está haciendo del oro. Es que ese es el punto. Y el otro tema también, que recuerdo así rápido del ministro Rodríguez, es que también en alguna ocasión se negó a aceptar esos 200 millones de dólares que habían salido del país. Se hablaba de una cifra De casi millón y medio. ridícula, como Sí. $1,5 millones. Y a lo interno de su ministerio salió un informe Sí. que hablaba de los 200 millones de dólares. ¿Qué ha hecho el ministerio, el MINAE, hoy por hoy para solventar las necesidades de esa población, para mejorar la calidad de la explotación del oro? Porque eso es inevitable que se va a dar, o sea, Sí. es inevitable que sea hecho en forma formal o con robo, en forma informal, el oro se va a seguir explotando. ¿Hay alguna iniciativa importante de resaltar, ustedes como geólogos del ministerio? Hasta donde sabemos, la iniciativa ha sido de diluir la responsabilidad. Entonces, en lugar de decir, como ministro de Recursos Naturales, decir el país necesita trabajar y extraer esos recursos, no, entonces lo diluye. Ahora la palabra clave que usa mucho es algo integral. Entonces mete ahí como a otros 5 ministerios, y todo el mundo sabe en este país que si usted trata de iniciar un proyecto y tiene que involucrar a más de 2 o 3 ministerios, el proyecto está muerto. Entonces él lo que está haciendo es involucrando a varios, vean, Ministerio de Salud, Planificación, varios otros, Sí, está para como, diluir la como una junta de responsabilidad. notables, suena eso. Como una junta de notables para ir pateando el tarro otros 4 años, y al final la gente allá sigue sufriendo, sigue viendo el oro pasar, la gente con necesidades, ¿verdad? Como lo vimos cuando Walmart en San Carlos abrió 200 puestos de trabajo, llegaron más de 2.200. O sea, el desempleo es algo que está a pasos agigantados en este país. Usted se ha puesto a ver la cantidad de suicidios, la desesperanza que hay en la gente. Mientras tanto, nuestros gobernantes están pensando que somos como Noruega, de que tenemos que hablar solo de carbono neutral, siendo un país volcánico. O sea, con Bueno, solo que Noruega sea... hizo sus explotaciones mineras y demás. Sí, y los tiene. Con solo que seamos un país volcánico quiere decir que jamás vamos a llegar a ser neutrales en cuanto a carbono. Siempre emitimos más de lo que se puede captar. Entonces la parte social ha sido totalmente ignorada. Carlos Slim acaba de decir, y bueno, lo acaban de publicar, dice que la única forma, la mejor forma de ayudar a los pobres es generando trabajo. Y que los únicos que se benefician con el desempleo y la pobreza son algunos políticos oportunistas. Y yo creo que por ahí va la cosa. Eso es lo que está pasando en el país. Es que desde esa referencia que haces, me pongo yo a pensar que estoy hablando de Cutris, decía yo, de 10.000 habitantes, con ser tan grande hacia el lado de Cruzitas. Pongámosle que un 10% de esa población viva. Estamos hablando de 1.000 personas. Pudiera ser. Aquí es lo que popularmente se dice es un bateo. ¿Va? Imaginarme que de esos 10.000, 1.000 viven por el lado de Cruzitas. Y representativamente, desde el punto de vista electoral, no representan mayor cosa el voto de 1.000 personas, pero esa, ¿cómo podríamos llamarlo? Esa santificación exagerada que se ha hecho del medio ambiente en algunas poblaciones aquí, lejanas a lo que está aconteciendo allá, suena muy atractivo. Entonces, pues, esa defensa sin sustento de lo que está sucediendo en Cruzitas, nada más planteándolo desde el tema de medio ambiente, pues electoralmente es muy lucrativo para los que están pensando en los votos de la meseta central, pero en esa zona la desesperanza, como lo planteabas vos, y las necesidades de fuente de trabajo y la inseguridad que se está generando con tanta gente que viene, porque oía que ayer era otra cosa, que el ministro decía que no eran
ni 300 goligalleros. Después oí una noticia que decía que andaban entre 1.500 y 2.000 los que venían de Nicaragua. O sea, es una... Sí. Casi, si fueran 1.500 o 2.000, es muy posible que sea más que la propia población de Cutris. De la zona de Cruzitas. Sí. Sí, y además que se ha hecho expansivo, Claudio. Ya no es solo Cruzitas. Ya no es solo Cruzitas. Hay 17 fincas más, además de la de Cruzitas. Entonces, Que ya están siendo invadidas, impactadas. Sí. Entonces, ¿por qué no hacemos 3 minas? Cruzitas y lo multiplicamos por 3. Y el presidente Carlos Alvarado, porque ya vemos que el ministro no ha tenido respuesta, ¿se ha pronunciado al respecto? No. No, y ve qué interesante, ellos van por la línea de carbono neutralidad. Sin embargo, gracias a las noticias y a los que sí informan la realidad, lo que está pasando en Francia hoy en día es el resultado de esa política, de querer descarbonizar y meter impuestos a todo en Francia. Y entonces la gente ya no puede subsistir, ya no pueden vivir. Y Costa Rica ya es reconocido como el país más caro de América Latina. Así prácticamente. Y encima de eso pretenden meterle impuestos para hacer carbono neutral. Yo creo que habría que comprarse unos chalecos amarillos. ¿verdad? Para empezar a hacer movimientos. Sí. Ahora, cuando se planteó el tema, intentando que el televidente se ilustre, para el que no conoce, ¿qué significa minería a cielo abierto? ¿Qué es la diferencia con otras minerías? Normalmente se confunden cosas. Aquí se habla, a ver, minería a cielo abierto, y de repente la gente lo agarró como todo lo que hablar a cielo abierto es negativo. Mire, tenemos la palma africana, sembrada en toda la zona sur a cielo abierto. Los aeropuertos son cientos de miles de hectáreas. Sí. Y hay plantas que todo lo que generan para sacar los aceites va en contra del carbono neutral. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? La piña, el turismo, vean la problemática que tenemos en estos momentos con lo que está ocurriendo afuera, que hay familias que no han visto que sus inquietudes sobre las muertes que han habido están haciendo protesta por toda esa situación. Entonces, todo eso es a cielo abierto. Cielo abierto es, por el tipo de yacimiento, no se puede hacer una explotación subterránea, entonces se hace a cielo abierto. Es cómo está el yacimiento. Ejemplo, si tenemos en esta mesa y si tenemos varias líneas chiquititas, usted no va a poder hacer un túnel por cada esa línea chiquitita. Entonces lo que tiene que hacer es mover todo en conjunto. Por eso se hace una explotación a cielo abierto. También entran condiciones climáticas. Sí. Digamos, si llueve mucho y todo, entonces tiene su situación que hay que analizar costo-beneficio. Entonces, lo que se hace es, si este yacimiento da las condiciones para hacerlo subterráneo, se hace subterráneo. Y esas condiciones son leyes, clima, las condiciones, el tamaño del yacimiento, cómo está distribuido, si son vetas muy grandes, si son vetas diseminadas. Eso es por qué yo hago cielo abierto o hago subterráneo. Eso cambia, o sea, eso es igual, cuando usted dice procesamiento del mineral. Cuando digo procesamiento, y quizás la gente no entienda lo que cuando uno habla de procesamiento, es para recuperar. Yo saco el mineral de la mina y después tengo que procesarlo. ¿Para qué? Para llevarlo a metal. ¿Ok? Entonces, el procesamiento puede ser de diferentes formas. En el caso del oro, tenemos la amalgamación, la flotación, la tostación y tenemos la cianuración. Ese proceso puede ser de procesamiento, puede ser viniendo de una mina subterránea o una mina a cielo abierto. Entonces, no es castigar cielo abierto porque cielo abierto, no. Entonces, hay una confusión. ¿Y en Costa Rica hay minería subterránea? Punta Bangares, todo trabaja. El oro es subterráneo. Sí. Todo subterráneo. Y esta nueva disposición es una ley, minería a cielo abierto, que no castigó a esa subterránea. No. Entonces en Costa Rica existen las dos posibilidades, o se castigó ahora la de cielo abierto. No, se castiga la de cielo abierto porque había que castigar algo.
Hace 10 años, es que esa ley no tiene... Específicamente contra crucitas, por eso fue, porque iba a ser cielo abierto. Es que me quiero poner en el papel, no solamente del televidente, sino porque lo soy, de ignorante en este tema. Veamos. ¿No es más sana una minería a cielo abierto que una minería subterránea? ¿No es menos peligrosa o es lo mismo? Tiene ventajas. Todas tienen ventajas y desventajas. Cada tipo es diferente. Todo depende de cómo usted lo haga. O sea, aquí no podemos satanizar algo, y se satanizó algo porque había un asunto con Cruzita. ¿Por qué sale la ley en contra de la minería a cielo abierto? Porque si Cruzita arreglaba la situación, si había hecho algo equivocado, se arreglaba la situación y volvía y estaba vigente el minería a cielo abierto. ¿Qué quisieron? Frenarlo. Arreglar la situación. Ah, no, ya usted no puede. Porque hay una ley que prohíbe la minería a cielo abierto. O sea, fue una estrategia en función de Cruzita. Pero cielo abierto, me tocó una vez... O sea, si se quisiera hacer explotación hoy, habría que eliminar esa disposición o hacerla subterránea. Habría que eliminar... Sin embargo, ya se está dando, pero de forma totalmente ilegal. Ilegal. Entonces, tiene el placer aurífero cuando se trabaja, por ejemplo, en ríos y todo, cielo abierto. Hoy tenemos en Corcovado, llevamos del año 87, llevamos 97, 2007, 2017, 32 años en que se prohibió la minería de oro, sacarla de los parques y que se prohibió para sacar el oro de placer. Y hoy tiene cientos de personas metidas en Corcovado. Las necesidades. Sí. Una vez te dije una frase que el impacto ambiental más grande es el hambre. Sí. Y si usted tiene hambre, va a hacer lo que tenga que hacer. ¿Por qué no hacemos las cosas ordenadas y nos dejamos de fundamentalismo con relación a la minería a cielo abierto? No, que la minería a cielo abierto, los tajos son a cielo abierto. Ahora, en el arranque, tal vez para que lo recuerde, cuando te presenté, lo recuerde el televidente, yo dije que vos eras experto en higiene y seguridad industrial minera. La pregunta viene, si sos experto en esos temas, ¿se puede hacer el desarrollo de la explotación minera con higiene, o sea, para no contaminar el medio ambiente, y la seguridad industrial también? Porque a la gente, la mayoría, se le viene, pensando en tu país de nacimiento, en Chile, lo de los mineros cuando quedaron encerrados, ¿verdad? Y hace poco hubo otra acción parecida en otra latitud. Entonces la gente tiene ciertos temores de esos acontecimientos. Hace unos días también hubo una avalancha en Brasil. Pero lo de Chile fue subterráneo. Sí. No fue a cielo abierto. Exactamente. Y en Afganistán murieron hace poquito 30 mineros, era una minería ilegal subterránea. Y eso va a llegar a pasar aquí, a como vamos, porque no hay control de ningún tipo. Entonces, para responderte, sí se puede, claro, todas las cosas se pueden. Tiene más costo, claro, pero sí se puede hacer. Para el trabajador puede ser más seguro a cielo abierto, porque nada le va a caer encima, porque están arriba. Pero sí, cada yacimiento es diferente, algunos tienen ventajas sobre otros, pero en general todo lo que es minería es mucho más productivo para el país que cualquier otra actividad que a usted se le ocurra. Lo que se le ocurra, piña o una universidad o lo que sea, ahí nada va a estar seguro hasta que no se saque ese oro. Y por otro lado, no es solo Cruzitas, como dijo Néstor, eso viene para muchos otros lugares del país, que si no se está haciendo bien ahora, ahí se va a replicar. Ustedes son geólogos y parte del Colegio de Geólogos. Tenemos un buen inventario en nuestro país de la riqueza de nuestro subsuelo para saber no solamente de oro, sino de otros productos que tengamos, o se nos ha evitando la investigación para evitar la explotación. Se nos han tapado los ojos para saber qué riqueza tenemos. ¿Cómo estamos en ese inventario? El año 1987 a mí me tocó, yo era director técnico de Minasa, que era como una pequeña Enami. Esa era la que era la que iba a desarrollar Cruzitas. ¿Ve usted? Entonces, ¿qué ocurrió? Desde el Estado. Y era el Estado. Sí. Nosotros íbamos a desarrollar Cruzitas. El Cruzita nace de una investigación que se hizo en conjunto con el Servicio Geológico de Estados Unidos y el Laboratorio de Los Álamos. Y se hizo la primera conferencia internacional del oro, donde llegaron más de 250 inversionistas al país. Queda reservado para el Estado, para que lo desarrollara lo que es actual Cruzitas.
y nosotros lo íbamos a desarrollar. Pero hubo cambio político y ya la cosa no funcionó y después se eliminó Minasa. Porque se decía que el Estado no era un buen empresario. Hay ejemplos. Chile tiene empresa privada y tiene empresa estatal. Se puede hacer, claro que se puede hacer. Y le quemaron la puede ser una alianza pública-privada, puede ser una cooperativa, claro, que han estado planteando en San Carlos, donde las cooperativas han sido tan exitosas, son más de 150, creo. Entonces, ese tipo de cosas que se cortó, me tocó a mí estar viendo los recursos naturales y los potenciales que habían en el país, y me tocó hacer unos atlas geoquímicos sobre Talamanca. El potencial que tiene este país en Talamanca es enorme. En cobre, es enorme. Y en oro también. Pero se hicieron reservas. Y reservas, sí, y parques, y reservas. Pero ¿por qué no se investigó? Bueno, ¿por qué nosotros castigar a las generaciones futuras sobre las necesidades que puedan tener de explotar sus recursos? ¿Por qué? Que se pueden hacer amigablemente con Que el se ambiente. pueden hacer. Algunos dicen que eso es imposible. He oído a algunos comentaristas Es que, decir no, es es que si imposible. somos fundamentalistas y decimos que todo lo que haga el ser humano sí. no va a ser amigable con el medio ambiente, entonces no podemos hacer nada. Mira, toda problemática técnica tiene solución. Eso no hay duda. Igual que todo problema ingenieril tiene solución. Pero lo que tal vez la única razón que yo estaría de acuerdo en no tocar ni hidrocarburos ni metales es si damos por un hecho que el gobierno es tan corrupto que mejor no tocar nada. Entonces, esa es la única razón, porque sí ha sucedido eso en otros países. Pero todo lo demás tiene totalmente la solución de cómo hacerlo. Alianzas público-privadas. En junio del 2018 propusimos una solución parcial de cómo recuperar oro sin usar químicos y sin usar maquinaria. Ha sido totalmente ignorada. En noviembre se volvió a presentar como parte de una alianza público-privada, especialmente para la zona sur, donde a la gente que ni siquiera le han pagado las propiedades se fueron decomisados, lo meten a la cárcel por tratar de ganarse la vida sacando oro, y para hacer parques nacionales y zonas protectoras que ya vamos por el 50% del país y que no tienen ni siquiera papel higiénico para el turista. Néstor, vos sos consultor, Fernando, vos sos consultor a nivel internacional de temas como estos. Ya la minería no es tan arcaica y tan artesanal como hace 50, 60 años. No. Inclusive hay exigimientos en países desarrollados mucho más detallados, más puntuales para poderla desarrollar. En Costa Rica podríamos implementar niveles de esas calidades para poder hacer estos trabajos, porque ahora vos hablabas de los volcanes y se me vino a mí también el pleito eterno con el gas natural también, que dicen que somos muy ricos en gas natural, que hay que eliminar el uso del petróleo, y alguna gente quiere brincar del petróleo a los carros eléctricos, cuando podríamos tener de puente ahí el gas, como lo han planteado el G20 recientemente allá en Buenos Aires. Sí, y ver la ignorancia, que para un carro eléctrico se ocupan 19 veces más de ciertos minerales como el zinc, 8 veces más de otros, litio, cadmio, cobre, se ocupan mucho más, o sea, más minas a cielo abierto para hacer vehículos eléctricos. ¿Y qué vamos a hacer con las baterías una vez que ya cumplan su vida útil, verdad? Entonces es muy fácil llegar a ganar premios y a cortar cintas ante las cámaras hablando teorías que no ayudan al costarricense ni hoy ni a corto plazo. Pero sí, algunas personas sí se benefician, porque pueden viajar por el resto del mundo viviendo como reyes, ¿verdad? Ahora, no habrá una ignorancia también dentro no los que ven Noches sin Tregua, pero no habrá una ignorancia del ciudadano que parte de la premisa de que cualquier explotación y hay un fanatismo ambientalista irracional que aleja a la gente de ese conocimiento. Yo he visto eso. Tenemos que recordar que llevamos ya 4 décadas, cualquiera de la edad de 1 para abajo está con el cerebro lavado de que la minería es mala, ¿verdad? Desde el kinder. Entonces la gente hoy en día, y ellos lo han manipulado muy bien, la gente que está en contra del desarrollo minero, para que la gente no entienda que la diferencia entre lo ilegal y lo legal, ¿verdad? Entonces la gente piensa, minería es mala, punto. Pero no, lo que es malo, y en Costa Rica y en las Amazonas y en otras partes donde se ha permitido, es la minería ilegal, que es lo que se está permitiendo aquí, y que es lo que se está promoviendo con esa ley de 4 años más para usar el mercurio.
habiendo firmado Costa Rica el convenio de Minamata para desechar el mercurio. Es una contradicción. Hay una contradicción, eso que planteas vos, un convenio internacional donde lo firmamos como país, donde fingimos, firmándolo, ser amigables con el medio ambiente, ¿verdad? Para luchar contra el mercurio, pero para complacer a los mineros de Avangares, en vez de buscar una explotación más amigable con el medio ambiente, se les da un permiso de 4 años para usar ese mercurio que al mundo le dijimos que no lo íbamos a usar, firmando ese convenio de Minamata. Pero entonces la pregunta viene por este lado. ¿Por qué se firma o se le da una ampliación a esa ley 8904 y por qué no se analiza el proyecto que ustedes desarrollaron en el Colegio de Geólogos, en donde nos podrías comentar o nos podrían comentar ustedes cuáles son los fundamentos? Porque entiendo que ese proyecto de ley que ustedes presentan no solamente es responsable socialmente con el ciudadano, es responsable con el medio ambiente y le permite a Costa Rica recibir recursos de una actividad que pudiera ser muy lucrativa y explotándola desde el Estado, si mal no entiendo, ¿verdad? ¿Nos podrías comentar un poco qué pasó o si los diputados nuestros se agacharon, se fueron por el camino más fácil, como es la costumbre, no discutieron el tema? ¿Qué pasó? Bueno, creo yo que lo que más le cuesta al ser humano es ser consecuente. Nosotros como colegio estamos siendo consecuentes con una idea. Nosotros como colegio sabemos que Junta Avangares necesita vivir. Entonces sabemos que el mercurio no es un asunto que se le puede quitar drásticamente. Pero también sabemos que tenemos que ser consecuentes y si estamos como país firmando un proyecto de Minamata, darle 4 años más legalmente es inconsecuencia. Entonces, el proyecto que nosotros presentamos era ir dejando paulatinamente el uso de mercurio. Eso es consecuencia. Entonces, ir dejándolo paulatinamente. ¿Qué nos preocupábamos? Nos preocupábamos de que estuviera la pequeña minería donde no se le presenten tantos requisitos, sino que se hagan guías mineras. Esas guías mineras que haga el Estado, porque usted no le puede pedir un estudio de impacto ambiental que puede costar $50,000, $80,000, no se lo puede pedir a un pequeño grupo de mineros porque no le va a alcanzar el dinero para hacerlo. Entonces, porque como Setena le va a pedir por la reglamentación que tiene de la A a la Z, cosas, entonces hacer un cambio de ley de manera que ellos tuvieran menos requisitos porque el impacto que iban a hacer ellos era menor. Y para eso el colegio está dispuesto a ayudarlo en esa guía minera. También íbamos a cambiar un poco la parte tributaria de acorde a lo que se maneja internacionalmente. Y teníamos ese fin de también que el desarrollo se permitiera eliminar la 8904 y que se permitiera la explotación a cielo abierto. Porque es una hipocresía decir, no la minería a cielo abierto, pero sí la minería ilegal. O sea, es a cielo abierto, que es a cielo abierto, de todo. Entonces, nosotros queríamos ser consecuentes con eso. Las razones políticas, por qué la cosa como que se apaciguó, hay que preguntárselo a los políticos, no es responsabilidad nuestra. Nosotros vamos a seguir con el tema. Como colegio tenemos una responsabilidad. ¿Pero han sentido apoyos para esa ley o nosotros, son muy tibios? Nosotros sentimos apoyo, pero se ha enfriado un poco la cosa a partir de que se dio la prórroga. Entonces esperamos que sea por el momento y esperamos que se siga el apoyo porque nos dieron mucho apoyo varios diputados para hacer una solución integral. Una solución integral, no un parche, una solución integral. Entonces esperamos y tenemos la esperanza, somos hombres de fe, somos mineros, somos hombres de fe y de mucha lucha, de que vamos a tener el apoyo de los diputados que nos prometieron tener para efectos de ¿qué? De que se haga esta ley que favorezca al país. Aquí no estamos viendo... Esa ley tuvo que haber contado con el beneplácito del ministro de Carlos Manuel Rodríguez. Ah, sí, había otro proyecto que era 6 años. Ah, sí. Ese venía del ministerio. Sí, ese era 6. Ellos proponían no 6. No era prórroga de 4, era prórroga de 6. El Ministerio de Recursos Naturales proponía 6 años de usar más mercurio. El que firmó en contra del uso del mercurio, sí. El mismo. Sí. Ahora, vos dijiste que esta propuesta de proyecto es integral. Y hace un rato, Néstor, vos nos decías que el ministro andaba buscando algo integral. Pues ahí está, ¿no? Ah, sí, claro. Pero integral para resultados tangibles y productivos es muy diferente a integral para seguir pateando la lata otros 4 años, ¿verdad?
Y recordemos que en el 2009 y 2010 nosotros y varios otros colegas estuvimos educando a los diputados, les advertimos de todo lo que está pasando hoy y más bien nos quedamos cortos por una sola razón, porque no esperábamos que el gobierno de turno fuera a ser cómplice, como está haciendo ahora. En aquel momento solo hablamos de que iban a venir extranjeros, narcos y abusos de todo tipo, pero la cosa se está yendo de las manos y el ministro actual y el gobierno actual ha reconocido que no tienen la capacidad de detener lo que está pasando. Entonces, pretender que la gente que está viviendo del oro va a dejar eso solo porque se firma algún papel, eso es muy ilusorio. ¿Y por qué, si el cianuro es mejor que el mercurio, y si el cianuro también, por otro lado, me corrigen ustedes, pero de ustedes es que he aprendido todo esto, si el cianuro le permite a uno recuperar casi el 80-85%, arriba del 90%, arriba del 90% del oro. Sí, en una planta moderna. Ok, en el mercurio, vamos a ver, me devuelvo para el oyente. Si yo saco esto, santos míos, si esto fuera oro, y si yo a esta piedra la trabajo con mercurio, pierdo el 60% del oro. O sea, solo este pedacito me quedaría a mí de oro, y aquí se desperdició un montón de oro. Si lo hago con cianuro y esto fuera una piedra, prácticamente recupero todo el ente. Así es. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Cuál es el problema con el cianuro? Es falta de voluntad política, porque ellos, recordemos que ya llevan varias décadas de estar satanizando a la industria. Entonces, inclusive esto tiene que ver con los medios de comunicación. Usted verá que hay algunos que solo invitan a quienes están en contra de la actividad. Ninguno de ellos ha invitado a los que saben de minería del colegio ni de la Comisión de Minería. Entonces es falta de ética, es lo que está pasando. Yo recién inaugurado como fiscal en el colegio, me tocó ir a una conferencia de la Federación de Colegios Profesionales y el tema era deontología y la ética profesional. Y con lo que aprendí ahí me he dado cuenta que el problema es de ahí, en el nivel político, en el nivel de algunos colegas que dicen las cosas que no son, los que ya se les ha demostrado que no es el 2% lo que le iba a quedar al país y aún así lo siguen repitiendo, eso es falta de ética. Pero esa ética de algunos medios de comunicación, ¿qué es? ¿Es ignorancia, compadre hablado? ¿O es ese fanatismo ambientalista exagerado? Oportunismo político, revanchismo, sacarse clavos viejos y también para no dar el brazo a torcer de que me equivoqué, como usted escuchó a doña Pilar, que tuvo la valentía de hacerlo, sí, de decirlo. Es que esa anécdota ahora se la contamos a la gente. Sí. Hace, ¿qué? En junio o julio del año pasado, cuando grabábamos este programa, lo estábamos grabando, sí, doña Pilar esperaba para el programa que iba a grabar conmigo. Sí. Y al terminar el programa yo le dije a doña Pilar, entre broma y serio, ¿se acuerdan ustedes que le dijo? Sí. No se arrepiente usted de lo que hizo ya en aquella época con las tomas, y ella muy sinceramente dice, delante de ustedes debo reconocer que cometí un error. Nunca consideré al Colegio de Geólogos para consultarle sobre el tema. Correcto. Bueno, ojalá que ese mea culpa de doña Pilar lo hicieran muchos medios de comunicación en este país. Es lo que debería hacer si hay ética, ¿verdad? Profesional. Nosotros lamentamos mucho que doña Amelia Rueda, por ejemplo, nosotros le hemos mandado carta para ir a hablar del tema y no nos recibe. Por escrito 2 veces y ha ignorado las peticiones. Y otros medios parecidos, ¿verdad? Canal 7 tampoco llama al Colegio Geólogo para hablar del tema. Y sacan varios reportajes y yo siempre me quedo esperando, bueno, va a salir Néstor o va a salir Fernando y no aparecen. No entendemos por qué esos medios no nos llaman. Nosotros somos un ente técnico, no estamos comprometidos ni con un sector político, no, es un ente técnico que va a decir una verdad técnica, nada más. Nada más. O sea, eso, y por el bien país. ¿Estarían de acuerdo esos medios de comunicación que se cierre la escuela de geología? Ah, claro. Sí. Sí. Porque dentro de la escasez de recursos, si no le damos el valor a los geólogos, que son los que conocen, ¿para qué invertimos dinero en una escuela de geología? Sí. Ellos no les importa el país realmente y es manipulación, ¿verdad? Es abuso, oportunismo y falta de ética en el puro fondo. Y es algo que no entienden el daño que le están haciendo al país, ¿verdad?
porque verlo así, las personas que en este país reciben gasolina gratis, ¿verdad? Pagada por todos nosotros, reciben seguridad gratis, pagada por nosotros, son los que están tomando las decisiones y dicen que hay que prohibir las armas, que hay que prohibir los hidrocarburos. ¿Por qué? Porque a ellos no les cuesta, incluso tienen guardaespaldas y todo. Entonces viven en otro mundo y uno lo entiende a ese nivel. Pero otra cosa que han logrado hacer los sandías, los radicales antidesarrollo, es meterle pavor a todo funcionario público para que no firme una autorización, ¿verdad? Porque le temen que algún día vaya a llegar algún activista con un micrófono a preguntarle por qué usted firmó eso o por qué lo permitió. Entonces, de esa forma paralizan el país y los empresarios están yendo para Panamá, están yendo para otros países porque aquí resulta imposible para el empresario. ¿Y qué dicen ustedes que estuvieron? Yo espero estar yendo a fin de mes, principios de marzo a la zona. Pero ¿qué dicen el ciudadano de ahí? Porque al final de cuentas nosotros es lo que más debe preocuparnos, claro, el individuo. tuvimos una reunión con ellos, evacuamos las preguntas que podíamos evacuar. Hay cosas que son políticas, las cuales ya no nos corresponde a nosotros. Y tuvimos más de 300 firmas. Hay unas 300 firmas solicitándole al presidente y ellos apoyándonos a nosotros en la iniciativa de desarrollar un proyecto serio en la zona. Ese proyecto serio porque tiene necesidades. Uno ve letreros por todos lados, se vende. Preguntamos, ¿cómo está el asunto de la leche? ¿Cómo está el asunto del ganado? Que los suelos son ácidos, entonces los pastos no son muy buenos. O sea, tienen un montón de problemas y ¿por qué no ayudarlos a ellos y además ayudar al país desarrollando? Entonces, el ciudadano común, nosotros nos reunimos con 4 comunidades allá. Aquí hace algunos días que tuve un programa con el alcalde de San Carlos, don Alfredo Córdoba. Él hacía referencia a su molestia de que el gobierno central, tanto en esta administración como en la pasada, no tuvieron la oportunidad, ellos como gobierno central, como gobierno municipal, de conversar, que ellos son los que saben realmente lo que está viviendo la comunidad de Cutris. Y que no se le ha consultado al sancarleño. ¿Sintieron ustedes eso en la gente también, esa insatisfacción de no ser escuchados? Están totalmente indignados la gente de allá, porque como les digo, a ellos sí los persiguen, sí los bajan de los vehículos y les quitan una pala, les quitan una macana, lo que sea para trabajar en el campo, se los decomisan. No tienen trabajo, tienen inseguridad, ahora tienen malaria, tuberculosis, leptospirosis, y la cosa sigue en aumento, incluyendo la gente del sector salud allá está indignada y ellos firmaron y presentaron al Ejecutivo una carta de descargo porque no tienen recursos, no les dan pelota para ellos poder ayudar. Pero Fernando, y los nicaragüenses que vienen ilegalmente y se meten a esas hectáreas a robar oro, ¿salen el mismo día o se quedan ahí en campamentos? No. Se roban un poquito y se van, están en entrada y salida. Sí. Es una rotonda. Sí. Entran, los detienen, los salen y vuelven a entrar. Sí. O sea, no los detienen, nada más los vuelven a llevar al punto de... No, y esos shows, eso es una muy buena pregunta. ¿Quién está pagando esos cientos de policías y todo lo que eso implica? En transporte, en combustible, en todo eso, ¿quién lo está pagando? ¿Y para cuántos años lo van a seguir pagando? Porque eso... ¿Esos nicaragüenses entran en carro, entran a pie? De todo, a pie, de todo. Lancha. Ellos, vea, hay sectores diferentes, donde sí entran en lancha la mayoría, hay sectores donde es montañoso y ahí no entra la policía, y ahí hay enfermedades de todo tipo. Y están usando el río San Juan, si entran en lancha, entran por el río San Juan. Sí, entonces ellos saben. Y también es falso. Y en el río San Juan no podemos navegar policías nuestros, solo los policías de ellos. Entonces tienen, o sea, Nicaragua está dejándolos abiertamente que nos roben el gobierno y la administración. Sí, y yo me imagino que no siendo este el país de ellos, ¿qué les importa contaminar con mercurio? No creas, cuando se hayan sacado todo el oro de ahí, posteriormente vendrá la demanda del gobierno de Nicaragua, Costa Rica, por haber provocado el daño ambiental en el río San Juan. Sí, después de haberse llevado Y otro detallito muy interesante es que hasta ahora se han robado más de, yo diría, unos 300 millones de dólares por varios factores. Sí, pues esos 200 millones era a junio del año pasado, a enero. A febrero, marzo del 2018, falta un año. ¿Verdad? Por varias razones ya vamos por mucho más. El consultor que utiliza el ministro, que es un activista en contra de la actividad,
ha utilizado 1 gramo por tonelada, por ejemplo. Eso es totalmente falso. Nadie se va a poner a sacar oro si solo hay 1 gramo. Ellos trabajan cuando hay 10 gramos o más. Y en esta fecha, en este momento, todavía no están trabajando en lo que la empresa iba a trabajar. Todavía no han llegado a eso. O sea, ellos descubrieron zonas nuevas. Bueno, esperemos que si nos inventamos un tercer programa, lo que hablemos sea otra cosa y que el gobierno realmente haya actuado. Muchas gracias, Dios Fernando. quiera. Muchas gracias, Néstor. Muchas Gracias. gracias. Un placer. Pero sobre todo ustedes por habernos acompañado en Noche sin Tregua con la política con P mayúscula. Recuerde su cita de hoy en 8 días al ser las 8 de la noche. Un abrazo. Muchas gracias. Salud. 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 Suena bien. Suena bonito.